Impulsar la movilidad eléctrica y el autoconsumo son los temas centrales de la jornada que ha organizado en Valencia la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, Eneragen. En el encuentro han participado un total de 200 expertos i representants de diverses comunitats autònomes. Un dels pilars fonamentals és la transició energètica, no? I dintre d'aquesta transició energètica una aposta molt decidida per l'autoconsum i per la mobilitat elèctrica. No? Són dos factors importantíssims que anem a engegar, que estem engegant ja d'una manera també molt decidida, i dir que en el tema de l'autoconsum estem treballant en aquesta possibilitat de que tot el món pugui accedir a ell, és a dir, democratitzar-lo, no? Fer que l'energia siga cada dia més justa per a totes i per a tots. No? I en aquesta intenció i en aquesta idea anem a invertir 40 milions d'euros en el que queda de legislatura amb la possibilitat de que 1.000 edificis de la Generalitat Valenciana puguen tindre o plaques fotovoltaiques o fins i tot mini-eòliques, no? Que donen la possibilitat de tindre aquesta energia molt més directa i a més que s'emperga el menys possible també per la xarxa. La iniciativa, que se ha coordinado a través de IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, fortalece y asegura el papel de las agencias autonómicas de gestión de la energía, a la vez que realiza una labor de información ante los diferentes agentes del sector energético. La plataforma web Autoconsumo al Detalle ha sido uno de los proyectos estrella que se ha presentado durante la jornada. La implicación de la Administración valenciana ha sido clave para desarrollar el proyecto. Para nosotros especialmente es importante porque somos los coordinadores del tema del autoconsumo. Es una de nuestras líneas estratégicas en las que queremos basar el cambio de modelo energético. Tanto los ciudadanos como las empresas como las administraciones públicas contarán con una serie de instrumentos que esta plataforma se llama Autoconsumo al Detalle. En estos momentos se presenta en castellano, pero posteriormente se adaptará a cada uno de los idiomas en las comunidades autónomas, y en ella se podrán ver casos prácticos de este tipo de instalaciones. Habrá una calculadora que permita saber el coste de las instalaciones y el periodo de amortización. Existirán guías para los instaladores que hagan posible y que hagan más fácil su trabajo, así como otro tipo de informaciones que iremos incorporando progresivamente y conforme nos lo vaya demandando la sociedad. Cataluña, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Asturias y Andalucía son algunas de las comunidades que se han sumado al encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de emprender, de forma conjunta, acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Eneragen agrupa en la actualidad a 20 entidades de diferentes comunidades autónomas y entre sus objetivos destaca la promoción de las fuentes renovables y el uso racional de la energía, todo ello en coordinación con la Unión Europea. Y nosotros queremos ser un lobby de presión, esa es la verdad, de un lobby de agencias de energía. Todas nosotras formamos parte de un gobierno, es decir, no somos empresas, somos gobiernos, que queremos decirle al gobierno estatal que abra los ojos, que esto está aquí y que no podemos quedarnos fuera, que eso es la tecnología del futuro, que es una oportunidad clarísima para que el ciudadano, insisto, sea el centro del modelo energético, para generar lugares de trabajo que no se pueden deslocalizar. El conseller de Economía ha destacado que la Comunitat Valenciana es el primer territorio del Estado en disponer de un plan integral de fomento del autoconsumo. En su opinión, uno de los pilares básicos que contribuyen a democratizar la energia elèctrica. La gent no ha de tindre por per a poder utilitzar tot el tema de l'energia i bàsicament l'autoconsum. No? I en l'àmbit de la mobilitat elèctrica també anem a invertir 900.000 euros per a donar possibilitats de posar electrolineres i que tot el món pugui a poquet anar accedint al cotxe elèctric, no? Que en definitiva és el que ens té que ajudar tant en el tema de l'autoconsum com en el de la mobilitat elèctrica per a vertir menys CO2 a l'atmosfera i pensar una miqueta més en el futur, en els nostres fills i les nostres filles, perquè d'allò que fem nosaltres depèn el futur dels que vindran després.